Roberto Meana, administrador de la SEP, nos acompaña esta mañana. Don Roberto, muchísimas gracias. Lo hemos invitado pues por las múltiples quejas de los apagones que se dan en Panamá Oeste, tema que abordamos ayer con un vocero, con un productor que viene peleando desde hace años esta situación, pero sin embargo quiero aprovechar y me permite que le tome el tema porque el IDAM, yo preguntaba más temprano al señor que tuvo que cerrar su hotel, por ejemplo, durante el Fiestas Patrias porque no había agua. O sea, ¿quién rige que el IDAM preste el servicio que tenga con eficiencia que tiene que prestar a sus usuarios? Primero que todo, buenos días, Bienvenido, Catalia, como siempre. Y buenos días a todos los televidentes. Mira, más que un tema regulatorio, porque la regulación se hizo en un momento en que los sectores se iban a privatizar, el modelo del IDAM se agotó. El modelo del IDAM es una dirección ejecutiva que viene desde la década del 60, que no ha tenido mayores cambios en sus normas, en los cuales el Estado hace un subsidio de un 75-80% del dinero que requiere el IDAM, no solamente para inversiones, sino para lo que es planilla, para lo que es operaciones. Es decir, el modelo debe de cambiar. Una empresa prestadora de servicio público debe tener una suficiencia financiera, debe tener una capacidad administrativa, tiene que tener una capacidad técnica. No puede ser, tomando el ejemplo de San Carlos, de que el IDAM no pueda contar con las facilidades que tiene cualquier empresa, de contar con líneas de crédito que le permita recibir en tiempos mínimos los equipos que requiere para sus reparaciones y tengamos que nosotros tener una crisis como la que hoy existe en San Carlos. Tomando en cuenta ese ejemplo, mira el tiempo que demora, no lo pueden comprar inmediatamente. Y la gente de San Carlos, debo decirlo de esta manera, tuvieron suerte de que en 2 días fue lo que tuvieron que esperar para poder comprar la pieza. Pero el detalle está que estos tiempos se triplican en la mayoría de los casos. En base a eso que usted mismo acaba de plantear, ¿puede la ASEP sugerir, porque no sé en qué etapa se encuentra el proceso de ver qué vamos a hacer con el IDAM? ¿Puede la ASEP plantear que la Asamblea tiene que llevar o adelantar un proyecto justamente para mejorar esos mecanismos de algo tan básico como eso, sin que llegue nuevamente el fantasma de la privatización? Porque cada vez, don Roberto, y usted lo sabe, que hablamos de que hay que modernizar el IDAM, llega el fantasma de la privatización y no pasa nada en el IDAM. De hecho, Castalia, nosotros hemos participado activamente en los proyectos de ley que han buscado la modernización del IDAM, pero hay que darle un mensaje claro a la ciudadanía. Lo que se va a hacer con el IDAM o lo que se tiene que hacer con el IDAM en ningún momento se debe entender como un concepto de privatización. Lo que tenemos que hacer con el IDAM es convertirlo en una empresa pública eficiente. Si nosotros comenzamos a ver la vida que tienen los funcionarios del IDAM, tenemos funcionarios que tienen 35, 40 años, pero no tenemos una renovación de ese personal. Tenemos personal que es al ojo o a la experiencia que pueden detectar una fuga, porque no tenemos equipo para detectar fuga. Entonces, sí hay que hacer un llamado, y yo creo que esto es un tema no solamente de carácter político, sino de carácter cívico, en que se unan las fuerzas políticas y cívicas del país para poder tener un IDAM que sea eficiente y que preste el servicio de agua a todos los panameños con calidad. Pero a mí me llama la atención, don Roberto, que no es la primera vez que aquí en este país se abren debates, incluso llegan propuestas y se establecen comisiones para darle un giro total a la administración del IDAM y presentarla justamente como una empresa estatal de calidad, pero algo pasa y no terminamos en nada. Castalia, tú tienes la respuesta a esa pregunta y es el fantasma de la privatización. Y la privatización puede ser que hayamos tenido algún tipo de errores, pero hoy el país cuenta en la privatización del sector de telecomunicaciones con la mejor estructura de telecomunicaciones de Centroamérica y de muchos países de Sudamérica. En materia de generación eléctrica tenemos muchas plantas de generación, tenemos que corregir problemas que existen en la distribución, pero si nosotros hubiéramos dejado estos servicios en manos del Estado, estaríamos peor que muchos países. La pregunta que yo hacía, ¿puede una persona, pongamos de ejemplo al señor
de esta mañana, al dueño del hotel, demandar al IDAN por las pérdidas económicas que está sufriendo a raíz de esta crisis, porque no hay manera, no hay capacidad administrativa para darle un mantenimiento adecuado a esa planta potabilizadora? Castalia, tienen todo el derecho de demandar, pero ahora la pregunta es, presenté la demanda y cuánto tiempo duro yo en que esa demanda me dé el beneficio por todos los recursos y todas las situaciones legales que hay. Es mi derecho. Es el derecho, Castalia, y contra eso no hay ninguna objeción. Pero el punto donde debemos presionar todos como panameños es exigir tener un IDAN que sea eficiente y que cubra las necesidades que todos requerimos. Le hago nuevamente la pregunta y terminamos el capítulo del IDAN para entrar al que nos atañe en esta entrevista. ¿Puede la ASEP decir, señores, nosotros representamos a los usuarios? ¿Tienen ya este gobierno al menos dejar la plataforma para ver qué vamos a hacer con el IDAN el otro año? Desde el punto de vista de ASEP, nosotros tenemos normas muy sencillas en las cuales, por ejemplo, el IDAN debe comunicar en el momento que hay interrupciones. Si las interrupciones son superiores a 12, 24 horas, debe contar con el suministro de agua para poder que las personas no tengan el problema de que no tengan el servicio. Pero la otra pregunta que tú me haces, Castalia, es una decisión de carácter político-económico. El Estado tiene que tomar una decisión de lo que va a hacer con el IDAN y la decisión que se vaya a tomar no debe ser confundida con el concepto de privatización. Si hablamos del concepto de privatización políticamente para tumbar un proyecto, vamos a estar condenados. Bien, paso al otro tema que nos atañe. Y bueno, ayer también hablábamos sobre los apagones y el señor Carlos Salcedo, porque debo mencionarlo a él como la fuente que nos da una información que nos alarmó, incluso tuiteamos al respecto, cuando señala que se le debe por parte de las empresas de energía alrededor de 37 millones en concepto de demandas que han sido presentadas a las distintas compañías a través de la SEP. Aclaro el monto. El dinero a que se refiere la entrevista que hizo ayer el señor Carlos Salcedo obedece a la medición de los índices de calidad de servicio eléctrico que se han hecho desde el año 2010 y que esta administración resolvió algunos nudos porque eso no estaba caminando. Del año 2010 a la fecha se han hecho toda una serie de mediciones. ¿Qué son estos índices? Estos índices miden el nivel de interrupción de servicio que tenemos nosotros en nuestras casas y en nuestros comercios, donde la empresa los presenta a la evaluación de la SEP y la empresa dice, estos fueron fuerza mayor, estos fueron casos fortuitos. Pero lo que no puede ser, Castalia, es que las empresas me digan que el 90% de sus interrupciones son de caso mayor o de caso fortuito, cuando en este país todos sabemos, y lo que yo he dicho varias veces en este foro, de que aquí llueve, aquí hay viento, que hay que hacer las podas, que hay que revisar los postes, que hay que revisar los transformadores, y todo es lo mismo, es el concepto de mantenimiento preventivo. Y es más, Castalia, nosotros este año, y lo hemos hecho no solamente con la Asociación de Avicultores de Panamá, sino en otras rutas del país, hemos ido de la mano con la empresa a hacer inspección circuito por circuito. Pero ¿y de qué vale eso, don Roberto, si al final ustedes aplican multas y vienen los recursos y a dormir el sueño eterno de los recursos? Son dos temas, Castalia. Nosotros, si vamos a tener una acción judicial, nosotros tenemos que tener todas las pruebas y todos los elementos de que regulatoriamente se hizo esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas prefieren tener asesores legales buenos y peleones para demorar de que los casos vayan a salir. Y mira, Castalia, el tema no es tanto las multas. Podemos poner multas por 50, 60, 70 millones de dólares. El punto es crear la concientización en las empresas que tienen que hacer una labor de carácter preventivo. Y ojalá que no lleguemos en un momento, como ha sucedido en otros países, donde las personas ya hastiadas de todo, van a ir a la empresa y le van a tirar la televisión dañada, la refrigeradora que se dañó o la comida que se dañó. Entonces, ¿cuál es el monto real de deudas? Ahora mismo, en los casos que ya están en la Corte, estamos hablando de unos 21, 22 millones de dólares de 2010 al año 2014.
De 2014 para acá podemos estar hablando de unos 12 millones más. Así que es mucho, el reclamo. Pero es mucho, Suman reclamos desde el 2000. Yo ponía el ejemplo, digo, señor Salcedo, usted lleva 17 años peleando por lo suyo, por las pérdidas que tuvo en su empresa. Hay gente que ha gastado más plata en abogados por reclamar un refrigerador. Y la empresa apela, increíble que una empresa apele más de una vez por no querer pagarle una refrigeradora a una señora o una computadora a alguien que ahorró para comprar la computadora a su hijo en Arraiján y que vino un apagón y se la dañó. Eso es inhumano. Más que inhumano, Castalia, yo creo que estos son algún tipo de problemas administrativos que hay. ¿Por qué? O la norma así le permite. Hay un proyecto de ley, por cierto, sí, que se supone que eso nos debe de salvar. Te hablo 2 minutos del proyecto de ley, pero quiero hacer énfasis en esto. ¿Qué es el objeto de ese índice de interrupción que se mide anualmente? De que las empresas, al momento en que hacen el reporte a la SEP, ellos vean en aquellos puntos donde ha habido un mayor grado de interrupción que supera el índice de la norma. Y ese indicativo le dice a ellos en los lugares que tienen que invertir y en los lugares que tienen que hacer reparación. Esa es la lógica del sistema. Pero si esta lógica no se aplica constantemente y creamos nudos que después tenemos que desnudar de alguna forma, esto no va a caminar. Y esto es un llamado que yo voy a hacer, Castalia, y disculpa este foro. Es que lo necesitamos que lo haga. En el próximo nivel de elecciones que va a haber una nueva Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Esa autoridad que vaya a sentarse ahí tiene que seguir el camino que se ha trazado de hacer que las empresas cumplan con todos sus índices, que las empresas cumplan con la calidad de servicio que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos enrollar en peleas con las empresas, no vamos a lograr lo que queremos buscar, que es que el panameño tenga un buen índice de servicio. Y eso es un llamado que hay que hacerle a la clase política. En las instituciones técnicas se tienen que mantener personas técnicas sin ningún tipo de situaciones que puedan hacerlos a ellos pensar. ¿Usted aspira a quedarse en la posición? No. ¿En serio que no? No, Castalia, yo creo que yo he hecho un trabajo. Este es un trabajo que yo he hecho con mucho cariño. Yo comencé en el año 1996 en el regulador, pero uno se agota, y uno agota a la familia, y mi familia es primero. ¿Las empresas han cumplido o no? Si hacemos del 1 al 10, de la calificación de 1996 al año 2002 hubo un cumplimiento riguroso porque existía una entidad reguladora no política. Desde el año 2002 que intervino la política, en la cual tuvimos cambios en administradores con personas del sector, pero que no comprendía todo, vienen los problemas. Entonces nosotros tenemos que tener gente técnica, gente que no tenga ningún tipo de situación de conflictos de intereses para poder hacer cumplir las normas. Se me queda algo por fuera y nada más. La ley. La ley. Mira, se la me ley. agotó el tiempo, nada más quiero saber. La ley es buena. La ley es buena porque tiene 3 puntos muy específicos. El primer punto es que se establece una limitación al abuso del derecho de litigar de las empresas. Es decir, que si una empresa dice, yo voy a utilizar todos los recursos que tengo en la ley y el caso va a salir en 10 años, bueno, vas a pagar capital más intereses. Okay. Segundo punto, que si a persona se le dañó un equipo y él va a presentar su reclamo, puede ir con una cotización del equipo que se le dañó o con la reparación para que se la paguen. Y si no se la pagan en 30 días, la empresa tiene que pagarle el doble. Y tercer punto, que las empresas, la acreditación de las multas la tienen que hacer en 60 días después de la sanción. No me contestó la pregunta anterior. Del 1 al 10, ¿en cuál calificación están las empresas de servicio de energía? Mira, el servicio de energía yo pongo que generación está en un 8, transmisión en un 4 o 5 porque hay que hacer muchas cosas, y distribución en un 6. Bueno, ahí está. Don Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir estos minutos con nuestra audiencia.